Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar con José Fernández Santillán, que es académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Pepe, gracias por estar aquí. Y David Ramírez de Garay. Gracias por la invitación. Que es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Y vamos a conversar de algo que todos vivimos cotidianamente, que es, llamémoslo así, en la sociología clásica le llamarían la anomia social que vivimos, ¿no? La crisis, ¿no?, que estamos viviendo, social, de seguridad, de desconfianza, ¿no? De desintegración. Muchos hablan, ya platicaremos, ¿no?, de la caída del tejido social. El problema es que cuando uno le pregunta ¿qué entiendes por tejido social?, como que nunca hay respuesta. No se entiende. Hay muchas encuestas que se han hecho sobre cultura cívica, y no sé, seguramente ustedes en México Evalúa también han hecho encuestas, en las que se ve la desconfianza de la gente con los vecinos, ¿no?, la falta de comunicación, la confrontación, etcétera. Hay muchos indicadores de que se ha perdido un capital social, ¿no? Un capital de una vida comunitaria. Hay una encuesta, perdón que te interrumpa, dentro de las muchas, como decías, que hizo el INE, y es que se llama... Que le hicieron con el Colegio de México, ¿no? Sí. En 2000, cuando acababa de llegar Lorenzo como consejero presidente. Sí, a mí es el Informe País. Sí. Y dice que el 70% de los mexicanos desconfían en el otro. Sí. Entonces, eso ya te da un indicador de que una de las cosas básicas de la democracia, que es el de la confianza mutua o el capital social, para decirlo con los teóricos de Robert Putnam, de esta óptica, está roto, y así es muy difícil que avance la democracia, ¿no? Bueno, incluso ya la democracia está en crisis, pero además el país entero, ¿no, David? Sí, bueno, es un planteamiento muy interesante. Sobre todo me lleva a una pregunta que se plantea varias veces, pero no se responde de manera satisfactoria. O hay muchas respuestas, muy pocas de ellas satisfactorias. ¿Cuáles son las bases sociales de la crisis de inseguridad, del incremento de la violencia que tenemos acá? Que es un tema controvertido, perdón. Exactamente. Porque además se supone que el actual gobierno lo que pretende como prioridad es combatir esas bases sociales. Atenderlas, más que las bases sociales, atender las causas originarias. Bueno, ¿no? de la criminalidad y de la inseguridad y la violencia. Exactamente, es una pregunta importante. ¿Y cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas causas? No ha habido una verdadera respuesta, pero en lo que estamos viendo cuál es la respuesta, ya tenemos una nueva administración que está destinando muchos recursos, que dejó de lado todo el tema de la prevención del delito, que dejó de lado, al menos temporalmente, el tema de las policías locales, ¿no?, que tienen un papel importantísimo en la comunidad, por estos programas, esta perspectiva de atender las causas a través de programas sociales, ¿no? El tema ahí es, si lo vemos desde una visión más criminológica, ¿no?, más enfocada al individuo, a la comunidad donde vive, sí, sin duda hay condiciones sociales, ¿no?, generales, que están relacionadas. Los primeros estudios te hablan de pobreza. Creo que los grandes debates eran, la pobreza está relacionada con la criminalidad y la inseguridad. Creo que rápidamente, hace unos 30 años, se dijo no, la pobreza no tiene una relación directa con la inseguridad, es más bien la desigualdad, pero algunas dimensiones de la desigualdad. Se notó que la desigualdad no es algo unívoco que por definición inmediatamente vaya a incrementar la probabilidad de que alguien realice una conducta criminal, sino cuando se traslapa con otras dimensiones. En el caso de Estados Unidos es un caso muy claro de desigualdad y los elementos raciales por todo el entramado histórico que viene a partir de esa relación. Ahí es esa relación. En México, como no es un tema nuevo, todos lo sabemos, pero a pesar de ello, los especialistas, la academia sí parece que lo toman como algo nuevo, porque hay todavía hasta la fecha muy poca investigación al respecto. Todo gente que trabaje el tema como tal, digamos. Hay muy poco, ¿no? Son más bien gente del derecho y otras cosas, ¿no? Que bueno, sí, Astorga trabaja el tema del narcotráfico. Del narcotráfico, pero hablar de las condiciones sociales que va generando esta desintegración del tejido, en general no hay trabajos. Yo intervendría con una óptica en el siguiente sentido.
El Estado nace para dos cosas fundamentales. Una, para garantizar el orden público y para promover el desarrollo. Los liberales decían que nada más para garantizar el orden público y no para meterse en cosas propias de la economía, ¿no? Luego viene el Estado democrático y el Estado democrático a su vez da paso al Estado social, y el Estado mexicano creó un gobierno muy fuerte, promotor del desarrollo y también fue un Estado social de derecho, autoritario. Pero el México de entre los años 40 y los años todavía de los 70 hasta 84 mejoró la economía, desigualdad. Sí, el promedio de crecimiento era del 6% y además iba unido, había que preguntarse qué tan correlacionado está. El país gozaba de estabilidad política y paz social. Cuando se fue perdiendo la estabilidad social, ¿no? Creo que fue en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, y que va vinculado a la aplicación del modelo neoliberal, es decir, que el Estado se retira de la promoción del desarrollo y como decía Margaret Thatcher, que cada quien se las arregle como pueda, ¿no? Y entonces se incrementa la migración hacia los Estados Unidos y se incrementan, y ahí también juega un papel fundamental el aparato de seguridad del Estado, que fue desmantelado en la época de Carlos Salinas de Gortari. No hay que olvidarnos de eso. Entonces, aparecen ya con De la Madrid los primeros problemas serios, como fue el asesinato de Enrique Camarena, ¿no? Que trajo serios problemas diplomáticos y que sacó a flote el narcotráfico. Ahora, una de las cosas de la violencia es el narcotráfico, pero no lo es todo, porque es el crimen organizado, pero lo que sufren a diario los ciudadanos es el crimen callejero, el crimen de las bandas, el del narco. Por ejemplo, los que viajan en el norte en los camiones, que los asaltan a cara. Sí, el norte de la ciudad. Es. Entonces, y ahí yo haría un apunte que creo que puede alimentar el debate sobre esa perspectiva histórica que mencionas. Cuando revisamos cómo está la tendencia de los homicidios, la tendencia histórica desde que tenemos información, el punto más alto registrado con datos oficiales se alcanzó alrededor de 1994. A partir de 1994, la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes comienza a bajar y alcanza su punto más bajo en 2006. Sí, en 2006 llegamos a tener una tasa de homicidio de 8 punto y fracción, porque está por cada 100,000 habitantes, niveles de países europeos, ¿no? De algunas ciudades de algunos estados de Estados Unidos. A partir de ahí, con la ofensiva de Calderón, con este discurso, con toda la guerra del narcotráfico y sobre todo esa manera de afrontar de manera tan directa a las redes de crimen organizado, meter todavía con mayores recursos al ejército, a las calles, porque tampoco hay que olvidar que en esta historia que muy bien planteas, el ejército también siempre ha estado presente en la parte de seguridad. La militarización de la seguridad pública no es nueva, es una historia también muy larga. Pero no entra de inmediato. No entra de inmediato, estoy de acuerdo. Y el punto es que con Calderón, cuando inicia este discurso, y además va a las acciones de la guerra con el narcotráfico, se dispara y no deja de crecer hasta 2013 más o menos, y ya hacia los últimos años, y cuando va en los últimos años de Calderón vemos que hay una curva hacia abajo, y comienza un descenso en los primeros 3-4 años, que todavía tocan los primeros 3 años de Peña Nieto. Después algo pasa cuando vuelve a subir y estamos en esa tendencia. ¿Y sabemos qué pasa? ¿Tenemos alguna hipótesis? Pues tenemos un problema, en general sociólogos, politólogos y economistas, estamos intentando explicar por qué algo cambió y ya que lo estamos logrando no podemos explicar por qué otra vez volvió a cambiar, ¿no? Es un tema. Estos dos picos que tenemos con Calderón y con Peña Nieto
Primero el de Calderón, creo que es el que está mucho más documentado, es por esta estrategia tan frontal de descabezamiento de las redes de crimen organizado. Bueno, Osorio Chong lo dijo en dos aspectos. Uno, secretario de Gobernación con Peña Nieto. Uno, el régimen anterior, o sea, el de Calderón, al empezar tenía 5 o 6 grandes cárteles. Cuando termina, por el descabezamiento, teníamos 240 y tantas bandas. Entonces, cortaste una, Pedro sufrió el efecto de la hidra, ¿no? Y luego la otra es que en México hay 2,450 y tantos municipios, dicho por Osorio Chong, y tenemos unas 1,850 policías, de las cuales funcionan 50. Entonces, el planteamiento está mal de crear una Guardia Nacional a nivel federal y de no poner en cuenta el asunto de las policías municipales, el fortalecimiento y coordinación de las policías municipales, estatales y federales. Pero además en eso hubo una controversia, ¿no? Porque había quienes por eso hablaban del mando único, ¿no? Sí, bueno, porque no creían en las policías, que además les pagaban pésimo, que no estaban entrenados. Y entonces están infiltrados. Están totalmente cooptados. Esa es una cosa. La otra es, yo no quisiera que nos centráramos solamente en el problema social visto desde la óptica de la violencia o del narcotráfico, porque para redondear y que nuestros televidentes realmente se lleven una idea más amplia de lo que es el problema, México está experimentando lo que otros países, muchos países, están experimentando y que es la globalización. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro tejido social? No solamente afecta la violencia, que sí es una de las causas, e incluso la gente dice la violencia y luego el desempleo, etcétera, sino que han habido cambios tecnológicos que han afectado el mercado de trabajo y la educación no se ha adaptado a ese nuevo mercado de trabajo. 2, las grandes migraciones. Fíjate, todo lo que pasa por México es global y no nos damos cuenta, no hemos tenido esa visión amplia para ver que México debe ser explicado a nivel internacional. 1, el narcotráfico. Sí, pues aquí hay especialistas en narcotráfico. Hago un corte y continuamos, ¿sí? Dale. Hacemos un corte, por favor, volvemos. Bueno, entonces, volvemos. La cuestión es que tenemos en ese provincianismo que todavía nos caracteriza a los mexicanos, por ejemplo, se habla del narcotráfico, pero no se habla del crimen organizado transnacional. Y solo se dieron cuenta con los asesinatos de israelíes en Plaza Arts. Entonces, salían un montón de especialistas y hay un montón de especialistas en narcotráfico, pero cuando quisieron explicar eso que es narcotráfico internacional, se hicieron bolas, nadie sabía, o le inventaron por ahí. Entonces, ese es uno, narcotráfico. Trata de personas, tráfico de armas, el cambio ecológico. O sea, todos son asuntos que tienen un marco internacional y que el presidente mismo se dio cuenta ya estando en el poder, porque como candidato dijo, la mejor política externa es la política interior. Y ahorita se le convirtió todo, se le puso todo al revés, porque primero se le vino encima Donald Trump, y luego con lo de Evo Morales, y luego su tendencia indiscutible incluso se lo dijo el propio presidente o dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Le dijo, nosotros queremos que México sea el líder del frente antineoliberal, y tuvo que decir y salir, no, espérate, no es para tanto. Pero están metidos, es el foro de Sao Paulo. Sí.
Sí, sin duda no podemos hablar pero a ver, me gustaría centrar un poco, porque tú comentaste, David, y tienes toda la razón. Aquí se ha hablado de las causas sociales, como diciendo, hay que ir a las causas de raíz, ¿no? Ya Pepe ha hablado de que esas raíces son más profundas y más complejas y es un entramado y no nada más una sola cosa, pero se ha hablado de las causas sociales. Una de ellas es el crecimiento económico, ¿no? La generación de empleos, etcétera. En todas estas políticas que supuestamente van a combatir el crimen o mejorar esa situación social, lo que pasa es que las políticas que se están siguiendo, yo no sé si ustedes lo han medido, son políticas que se han aplicado en otras partes del mundo y muchas de ellas no han funcionado. Eso de los jóvenes construyendo el futuro, eso ha sido probado en muchas cosas. Entiendo que en Alemania se hizo por primera vez y se ha repetido en Europa y en otras partes. Y el problema en países como México es que no se generan empleos de calidad. Entonces el gobierno invierte, les paga a los jóvenes, ¿no? Suponiendo que todo eso está funcionando bien. Y después los jóvenes, cuando ya deja de subsidiar eso el gobierno, el joven pierde el empleo porque no hay empleos de calidad. Sí, no, tienes razón, es un tema que ha estado muy estudiado. Y creo que el asunto es, no puedes atender las dos cosas con una visión de un programa social. O sea, si tú lo que quieres es paulatinamente mejorar las condiciones en las que viven los jóvenes de cierta edad, entonces tienes que diseñar un programa social acorde. Decir que a partir de ese programa, además, vas a reducir... Sacarlos de la calle, que ya no se vayan a las bandas. Que ya no se metan en redes criminales. Que eso es un poco la lógica, exactamente, ¿no? Está totalmente... no tiene base, no tiene ningún tipo de base empírica. Eso no quiere decir que el gobierno no pueda hacer nada para desincentivar la incursión de los jóvenes en este tipo de actividades. Hay muchas cosas. El tema es que son programas no tan sencillos, de vender, no tan sencillos de financiar, porque obviamente necesitas en un periodo largo de tiempo, y además son programas muy focalizados, ¿no? Tienes que detectar a partir de diagnósticos muy claros localidades, hasta individuos, ¿no? Por ejemplo, de los programas que más frutos rinden para desincentivar el involucramiento en violencia o en conductas criminales es atender a los jóvenes que están en conflicto con la ley. Definitivamente, ¿no? Ya ni siquiera trabajar con comunidades o hacer una prevención primaria o secundaria, no, trabajar con jóvenes en conflicto con la ley o el gran ausente en la historia política de la política criminal en México, que es la reinserción. No hay reinserción, metemos a mucha gente a la cárcel, pero después la única oferta real que tienen para mantenerse con valor social y valor económico es regresar al crimen, ¿no? Sí. Hubo un proyecto de García Ramírez hace como 40 años, de sus programas de readaptación, y eso se perdió, ¿no? Ya no volvió a ver. Tú fuiste director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en esa facultad estudiamos tú y yo. Y tú también. Sí, claro. Bueno, entonces yo estudié la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sí. Y soy de la misma generación que Andrés Manuel López Obrador, que es la 72. Sí. Bueno, entonces, lo primero que nos decían nuestros maestros es que las secretarías se encargan de funciones, ¿no? Entonces, hay una dedicada, en ese tiempo era al desarrollo económico, a salubridad, asistencia, educación, y la PGR, que perseguía el delito, ¿no? Entonces, hoy Andrés, mi compañero de banca, está confundiendo la política de seguridad con la política social. Él está diciendo, vamos a atacar el problema del narcotráfico reinsertando a los jóvenes o dándoles mayores impulso al gasto social. Espérate, es que son dos cosas que no se niegan, sino que se complementan. Entonces, dale fuerza al gasto social, a que no haya esa tentación de ir a dinero fácil, pero también persigue el delito a través de la PGR, que es la principal. Y ahora creó la Secretaría
la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército que está ahí y todo lo demás, que lo que salió a relucir con el culiacanazo es que no están coordinados. Bueno, entonces a lo que se tendrían que dar a la tarea es que no haya otro culiacanazo, porque otro culiacanazo sí, de veras, lo pondría en una situación terrible, si ya por sí esta lo puso muy mal, y también el asunto de los de Levarón. En la prensa norteamericana se lo han comido y han dicho, con el asunto de Levarón quedó en claro que México va camino a ser un estado fallido, gravísimo. Sí. Perdón. Tocas un tema muy, muy importante que está vinculado con esto de las condiciones sociales. También hay que hablar de las condiciones locales y en referencia a los poderes locales, ¿no? Se habla mucho de Estado fallido, de distintas dimensiones de Estado fallido. No es lo mismo la debilidad que tiene un Estado en Sonora, ¿no? Ahora por el tema de Levarón, o Chihuahua, o Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, etcétera. Las capacidades o el gobierno federal varían muchísimo. El tema es, y una realidad que no se puede negar, es que en el territorio tenemos muchas zonas en donde el control del territorio no está la mayoría de las veces a manos del gobierno, del Estado. Y esto no es nuevo. Y ahí está el punto. ¿Por qué si esto no es nuevo? Ahora sí resulta en matanzas, resulta en ciudades que se tienen que vaciar porque la gente tiene que huir. Michoacán está ¿Y cuál es la dando hipótesis? casos, Guerrero. El tema es que los dos poderes no están en una pelea, sino están en una especie de diálogo, ¿no? ¿Los poderes a qué te refieres? Digamos, los poderes ilegales y los poderes legales emanados de Pero la eso, urbe. pero eso yo creo que la explicación que dio al principio Pepe me parece que es muy importante. Yo creo, incluso lo he escrito, yo creo que el sistema político mexicano, después de la revolución, jugó un papel de integración social que, a diferencia de otros fenómenos en otras sociedades, sobre todo occidentales, de integración social, fue el sistema político el que hizo el papel de integración nacional. Bueno, integración social en el sentido de que es el proceso que media y que establece las mediaciones de interacción y de resolución de problemas sociales y todas estas cosas. Y el problema es que cuando desaparece eso y se intenta generar un sistema diferente, esas viejas estructuras, México ha sido históricamente desde el siglo XIX un país fragmentado, con cacicazgos, con intereses locales, siempre al margen de la ley, como dijo alguna vez Said, y por la buena voluntad, ¿no? el arreglo. Entonces, y eran siempre acuerdos y todo. Esto se empieza a romper y quedan sueltos todos esos cabos. O sea, eso yo creo que... Ahora, el problema no es volver al pasado. La pregunta ahora es cómo reconstruir. Regreso a ese concepto de todavía hay otro factor más. Espérate, por favor. Mira, vamos a tomar las localidades, ya lo había dicho. Osorio Chong señalaba que de las 1,850 policías nada más funcionaban 50. Bueno, pues eso quiere decir que todo el territorio está no controlado, sino en disputa por los distintos cárteles. Pero ese no es el problema. Los cárteles, es que hay cárteles, pero hay una serie... Pues puedes o llamarle bandas. Cartelitos, pero hay toda una serie de intereses. O sea, muchos de los presidentes municipales que los matan, muchos de periodistas que son asesinados en provincia, están ligados, es producto de esas complejas relaciones de poder local, en el que algunos están con el narcotráfico o con otro tipo de mafias, pero en el fondo es todo un juego de intereses corporativos que siempre están moviéndose. Es que están en disputa, por ejemplo. Déjame nada más ponerte y me respondes. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Y tú sabes qué es lo peor? Y esto tú lo sabes, porque la democracia horizontaliza el poder, ¿no? En los Estados Unidos, el federalismo ha sido un fuente muy importante de ese pluralismo. ¿Por qué? Político, porque genera élites locales y genera controles sobre los senadores a niveles locales y diputados, lo que impide que se coaliguen arriba, ¿no? Sino que siempre están defendiendo los intereses locales. ¿Qué pasa cuando tú tienes esta estructura regional, los horizontalizas y surgen estos poderes que entonces adquieren y que no se mueven bajo cierta lógica institucional? Ahí te va. Primero,
El representante o el diputado en los Estados Unidos tiene un gran poder porque es el que baja el dinero. Y entonces ese dinero lo distribuye en sus territorios y sigue siendo el jefe y el cacique, por decirlo así, pero también le hacen caso porque tiene poder, y tiene poder político y tiene poder económico, ¿no? Aquí no, aquí lo que está pasando es que se está centralizando todo en una persona. Ese es el error de López Obrador, a mi parecer, y que está rompiendo los canales de mediación. Bueno, ahora, perdón, es que se nos acabó el tiempo. Bueno, pues ya. Bueno, tendremos que... segunda parte. A una segunda parte, ¿no? Eso me parece muy importante y muy interesante. Yo les agradezco mucho. Lamentablemente tuvimos que cortar así, abruptamente, cuando estabas hablando. No. Muchísimas gracias. Encantado. Y nos vemos en la próxima. Vamos a seguir este tema.